Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Se levantó en esto un doctor de la ley y le dijo, por tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le contestó: ¿qué es lo que dice que se haya escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Mas él, queriendo justificarse, preguntó de nuevo: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron y después de herirle se fueron, dejándole medio muerto. Llegó a pasar por el mismo camino un sacerdote, y aunque le vio, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, le vio, y pasó también de largo. Mas llegó igualmente un viajero samaritano, y al verlo movió esa compasión, y acercándose le vendó las heridas, y echó en ellas aceite y vino, y montándole en su jumento lo llevó a una venta y le cuidó. Y al día siguiente sacó 2 denarios, y se los dio al posadero, diciéndole: cuídamelo, y cuanto gastares de más, te lo abonaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Respondió el doctor: el que usó con él de misericordia. Díjole Jesús: pues vete y haz tú otro tanto. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la segunda carta a los Corintios de San Pablo. Hermanos, tal es la confianza que tenemos en Dios por Cristo, no que podamos pensar algo bueno como propio nuestro, sino que nuestra suficiencia nos viene de Dios. Él nos ha hecho idóneos ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por la gloria pasajera de su cara, ¿cómo no había de tenerla mayor el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de la condenación era glorioso, mucho más glorioso será el ministerio de la justicia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos varias enseñanzas en el Evangelio de hoy y en la epístola. La primera, que dice San Pablo aquí, que nada podemos pensar bueno como propio nuestro, sino que nuestra suficiencia nos viene de Dios. Esto simplemente para tenerlo en cuenta en lo que son nuestras obras de mérito sobrenatural. Dice San Pablo en otro lugar que nadie puede decir Jesús, o sea, nombrar a nuestro Señor Jesucristo con un acto de amor, si no es antes movido por Dios, empujado por Dios, y el valor inmenso que eso tiene. Pero también distinguir las obras naturales de las obras sobrenaturales. Los teólogos dicen que una sola obra sobrenatural tiene valor como infinito en comparación a todas las otras obras naturales. Entendamos esto, que si yo rezo una Ave María, tiene valor sobrenatural, y una sola Ave María bien rezada me vale mucho más que toda la creación corporal entera. Simplemente para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es Dios el que me empuja a rezar esa Ave María, y yo, colaborando con mi libertad, logro ese mérito sobrenatural que es importantísimo. Después tenemos en la misa de hoy, empieza el introito con estas palabras: oh Dios, ven en mi socorro. Señor, corre a ayudarme. Todas las horas que el sacerdote reza del oficio divino empiezan con esa oración. Deus in adiutorium eum intende, Domini ad adjuvandum me festina. El hombre
inmediatamente el sacerdote que tiene la obligación de rezar se sabe totalmente desprotegido sin la ayuda de Dios e inmediatamente recurre para su socorro y para incluso, como sigue después en el Evangelio, el Salmo: confusos y avergonzados queden mis enemigos, los que me persiguen a muerte. El hombre reconoce con eso entonces la sujeción total que tiene con respecto a Dios. Pasamos al Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En esta bendición, en esta bienaventuranza, entramos todos nosotros, especialmente los que pertenecemos al Nuevo Testamento. Porque fijémonos, tenemos en el Antiguo Testamento patriarcas de una altura y de una santidad enormes: Abraham, Isaac, Jacob, el profeta David. Todos los profetas vieron la venida del Mesías con la fe, pero no con los ojos propiamente dichos, como lo pudieron ver los apóstoles, y cómo estos apóstoles entonces, por lo mismo, fueron mucho más grandes que los patriarcas del Antiguo Testamento. Fijémonos en los 12 apóstoles, en los discípulos, porque este hecho que acabamos de narrar del Evangelio se nos cuenta cuando los apóstoles y los discípulos habían vuelto de aquella primera evangelización donde nuestro Señor Jesucristo los había mandado de dos en dos, y ellos volvieron asombrados y le contaban a nuestro Señor diciendo: hasta los demonios se nos sujetan. El poder inmenso que ha dado Dios a los hombres en la plenitud de los tiempos. Y por otro lado, decimos: bueno, pero nosotros no convivimos con nuestro Señor. Pero en breves instantes, cuando ya pasada la consagración y tengamos la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y queda reservado en el sagrario, yo estoy en la cocina, me paso aquí y ya estoy en ese Nuevo Testamento, en la presencia de ese mismo nuestro Señor Jesucristo, la presencia real de Él, y puedo conversar mano a mano con Él. Es un privilegio inmenso que no lo tuvieron los patriarcas del Antiguo Testamento solamente por la fe. Pero yo pasaría un poquito más adelante, porque es verdad que estamos viviendo el Nuevo Testamento y pertenecemos nosotros ya, después de la plenitud de los tiempos, a cuando nuestro Señor Jesucristo se dignó bajar a la tierra y encarnarse y vivir con nosotros. Pero ¿cuántos hombres y personas en el mundo lo ven así hoy y lo viven por lo mismo? Es una gracia inmensa de Dios encontrarse en este pequeño living comedor delante de la Santa Misa, conociendo la verdad, conociendo las maravillas de Dios que prácticamente hoy la humanidad entera desconoce. Se nos aplica nuevamente esta bienaventuranza de nuestro Señor: bienaventurados, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque muchísimas personas acá en esta ciudad, en la Argentina, en todo el mundo, ¿cuántos son los que hoy conocen la verdadera fe y pueden entonces vivir de acuerdo a ella? Esto se los digo para que nos sintamos realmente dichosos y preferidos de Dios desde el punto de vista no del orgullo y de la soberbia, como el fariseo que decía: gracias porque no soy como los demás hombres, sino la gratitud inmensa que tenemos que tener para con Dios, porque bien sabemos y nos conocemos íntimamente de que ninguno es digno. No fue por los méritos propios que Dios nos puso en esta situación, sino por una infinita misericordia de parte de Él y por una predilección que no fue apoyada en nuestros propios méritos. Pero inmediatamente surge lo otro, que es: ¿qué es lo que debo hacer? La gratitud que tengo que tener para con Dios. Y está resumida
en lo que sigue en el Evangelio, en la parábola del buen samaritano. El amor de Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con toda nuestra mente, que se traduce en la práctica de la caridad y que es en el amor al prójimo, como nosotros mismos por el amor de Dios. Es verdad que muchas veces hemos insistido en esto del amor del prójimo. San Juan dice que es mentiroso una persona que se dice seguidora de Cristo y que no ama a su prójimo, porque en la figura, el prójimo es la figura de Dios aquí en la tierra. Y nosotros podemos decir entonces que amamos a Dios y realmente amamos a nuestro prójimo. Y cuando nuestro Señor hace esta parábola a este fariseo que le pregunta, era porque en aquella época el prójimo era algo realmente discutido. Para los judíos ellos se consideraban el pueblo elegido. Entonces todo lo que era extranjero, todo lo que eran gentiles, no solamente no eran sus prójimos, sino que eran seres despreciables. Para los romanos, imagínense, los dueños del imperio, ¿qué sería un judío para ellos? Un ser totalmente despreciable. Y así, en cada raza, en cada nación, el prójimo de última eran sus propios connacionales. Nuestro Señor vino a romper esa barrera y vino a poner el samaritano, que era el más despreciable de los extranjeros para los judíos, lo puso como el prójimo principal a quien debemos amar y considerar. Todo ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano y por lo mismo entonces de tener un alma inmortal, es nuestro prójimo y merece nuestro amor, incluidos allí nuestros propios enemigos. Y en cierta manera podremos decir también que hay que insistir más en la parte de los que son enemigos nuestros, porque nuestra naturaleza nos lleva a lo contrario, a amar a aquellos que más nos aman, a corresponder a aquellos que más nos quieren. Y que aunque dice Santo Tomás que nuestro prójimo principal son aquellos que nos rodean y nuestros parientes y amigos, pero también entran en el mandato de nuestro Señor nuestros propios enemigos. ¿Y cuál es el motivo de este amor? Lo debemos entender bien. Es por amor a Dios. La naturaleza nos dice, no, me tengo que defender de aquel que me quiere mal. Y debo por lo mismo entonces despreciarlo y tenerlo como quien dice a raya. No nos obliga la religión a no defendernos. Es más, tenemos cierta obligación muchas veces de hacerlo. Pero sí debemos amar sobrenaturalmente a aquellos que no nos quieren. ¿Por qué? Porque tienen un alma. Y por esa alma murió nuestro Redentor. Entonces, la mejor forma de demostrar nuestro amor a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, es colaborar a aquella obra magnífica que hizo nuestro Señor Jesucristo, más grande incluso que la misma creación, que fue la redención del género humano. San Agustín llega a decirlo, salvaste un alma, predestinaste la tuya, ayudaste a salvar un alma, aplicaste los méritos de nuestro Señor Jesucristo infinitos en un alma, la lograste recuperar para Dios, pues has predestinado tu propia alma. Y eso no lo debemos olvidar nunca, porque aunque generalmente son verdades conocidas por todos, cuando se trata de la práctica del día a día, muchas veces no lo tenemos en cuenta. Hoy, preparando el sermón, leía, hay una parte donde dice la miscelánea histórica, donde pone los ejemplos de los distintos santos o anécdotas de ellos, hermosísimas todas, donde los santos consideraban todo, absolutamente todo, poco para salvar un alma. Y cuentan de un sacerdote que precisamente vio a un pobre tísico, tuberculoso, que estaba retraído, recluido debajo de una escalera, y allí vivía blasfemando de Dios porque no veía nada bueno para él en la tierra. Y él se acercó y con paciencia al día a día y le iba dando sus misericordias hasta que logró su conversión, su confesión y su santa muerte. Pues ese sacerdote, con esa santa muerte, según San Agustín, el santo de hoy,
ya predestinó su propia alma. Esto aplíquenlo ustedes en el día a día, en sus seres, incluso sus seres queridos, padres de familia, con respecto a sus hijos, enseñarles el amor de Dios. El amor de Dios, que, recuérdenlo siempre, se traduce en el amor al prójimo, amor sobrenatural, porque es el amor sobrenatural aquel con el que nos pide Dios nuestro Señor, pero que muchas veces también se traduce en obras de dar limosna, dar bienes materiales, ayudas, consejos, oraciones. Tengamos presente entonces el samaritano. El samaritano era un ser totalmente despreciable para un judío. Era algo casi, no sé, como inhumano. No era tenido en cuenta, eran enemigos de su nación según ellos. Y acá nuestro Señor nos manda el amor a nuestros enemigos. Lo estaban clavando en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y San Agustín, precisamente, indicándonos cuál es el momento, por qué, cuál es el motivo de ese amor a Dios. No sé si eran San Agustín o San Bernardo, pero estoy seguro que lo enseñaron ambos. Es el que Él nos amó primero. No solamente nos creó, sino que nos redimió. Y cuando nos redimió, éramos enemigos suyos. Y precisamente se aplicó la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad para redimir a aquellos que eran sus propios enemigos. Y lo volvió a demostrar cuando lo clavaban en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y lo estaban clavando en la cruz. Pidámosle a María Santísima. Iba a leerles un párrafo de un sermón de San Agustín aplicado este domingo, pero no quiero que se haga tan largo. Simplemente a la Santísima Virgen pedirle la gracia que, ya que somos dichosos porque hemos visto lo que otros no vieron, hemos podido ver, gozar de las enseñanzas de nuestro Señor que otros no pudieron tener y que otros actualmente no tienen, dar la gracia de corresponder a ese amor, porque la gratitud es una virtud hermosísima que predispone a Dios a darnos mayores gracias. Pedirle a la Santísima Virgen entonces la gracia de la gratitud para con Dios, para que entonces nuestra alma rebose de mayores gracias y que a esas gracias también le correspondamos con nuestra libertad, usando nuestro libre albedrío para cada día amar más y más a Dios nuestro Señor. Que así sea. Ave María Purísima. Padre, Hijo y Espíritu.